¿Cómo se supera un duelo que no tiene cuerpo, que no tiene fotos y que mucho menos tuvo una despedida? Hay duelos que no tienen tumba, que no se pueden llorar o que no les puedes llevar flores. Me refiero a todas esas oportunidades que no se dieron, las decisiones que no tomamos, las vidas que decidimos no vivir, por todas aquellas cosas que casi fueron, pero que nunca se dieron. Hace algunos años ya yo estaba cargando con una especie de duelo, pero no era por una relación. Era por una versión de mí que no había podido ser en aquel entonces. Fue por todas aquellas veces que me autosaboteé, por los proyectos que abandoné incluso sin antes poderlos comenzar, por este canal que soñé con tanto tiempo y que nunca pude abrir hasta el día de hoy, porque tuve que desprenderme de un plan que había tenido inicialmente y que no sabía cómo ejecutarlo. La cuestión fue que alrededor mío existían muchas personas, en especial una, que me estaba limitando y estaba haciendo que yo me cohíba y me juzgue demasiado, con el propósito de que yo no ejecute aquello que yo estaba deseando y anhelando con tanta pasión. Y dolía. Dolía como si hubiese perdido algo real, porque para mí, efectivamente lo era. En aquel momento no había este boom de las redes sociales como hay ahora. Tampoco habían estas figuras a los que les conocemos como influencers o creadores de contenido, pero empezaban a crecer. Y si tú te has dado cuenta, el crecimiento en las redes sociales es exponencial. No necesitas estar 1, 2, 3, 5 años aquí. A veces simplemente un video viral te coloca en la posición correcta y a veces tienes que tomarte mucho más tiempo para crecer. En aquel momento no había tantos creadores de contenido, habían pocos y en nichos muy específicos. Para ese entonces a mí me gustaba mucho salir y conocer muchos lugares de comida y probar muchos tipos de comida. La única plataforma que yo manejaba en aquel momento era Instagram, que me gustaba más bien por la poca interacción que existía, en el sentido en el que la mayoría de cosas eran dar likes a publicaciones, ya sean fotos o videos, y no necesariamente había una interacción muy masiva como hay ahora en casi todas las plataformas. Y no me malinterpreten, no pienso que la interacción sea algo negativo, sino más bien que en ese momento que yo me había comido tantos cuentos de gente negativa en este momento de mi vida, para mí la idea de la interacción era algo negativo. Entonces quería mostrar muchas cosas, quería hablar de mi experiencia, quería hablar de los lugares, de la comida, de lo que yo sentía cuando probaba ciertas cosas, pero dentro de mí ya había algo que me estaba frenando. Una persona que en ese momento yo apreciaba se encargó de repetirme de manera reiterada que la única razón por la que yo quería estar en redes sociales era porque necesitaba atención, porque quería que los hombres me miraran, que los hombres le dieran like a mis fotos, que la gente me escriba y me pregunte dónde estaba, para así poderme encontrar con esas personas. Algo totalmente alejado de la realidad. Y dentro de mi nivel de inmadurez, de mi falta de experiencia y mi edad bastante joven, yo me encargué de creerme todas esas afirmaciones. Me aseguré de que todo eso era cierto y que por ende yo no necesitaba este espacio y tampoco me lo merecía. Pero esto era algo que yo genuinamente deseaba. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo iniciarlo, no sabía cuál era el primer paso y cuáles eran los siguientes. Y me estanqué viendo contenido de un montón de personas, viendo cómo crecían las cuentas de muchos creadores de contenido de manera espectacular. Me parecía increíble el alcance de todos sus mensajes, de todos sus videos, de su contenido de comedia, de su contenido de lifestyle, de su contenido de salud y de tanta variedad que existía dentro del Internet y que existe hasta ahora. Y yo simplemente detrás de un teléfono celular, viendo algo que yo quería empezar a hacer hace ya muchos años y que decidí no hacer, por el miedo al que dirán, por el miedo a qué pensar esta persona, porque me creí que era verdad las afirmaciones que él me mencionó. Y así es como decidí despedirme de ese sueño, y pensé que nunca lo iba a retomar. Desde la psicología se habla del duelo ambiguo, que es un duelo sin cierre, sin un final definido, y esto es devastador, porque dentro de nuestro cerebro, donde se procesan todas las emociones, todos los pensamientos, simplemente no sabemos dónde poner ese dolor, porque parece imperceptible para la mayoría de las personas. Nadie lo sabía, ni tampoco nadie aquí en casa lo entendía, pero era algo que yo estaba viviendo. No existe un ritual para lo que nunca se vivió, pero claro que hay un peso. La tristeza por una posibilidad que nunca fue vivida puede sentirse tan fuerte como la pérdida de algo real, de algo tangible. Pero de esto las personas casi nunca hablan. Casi siempre nos callamos todas aquellas cosas que el resto no ha podido ver. Mientras menos preguntas nos hagan, es mucho mejor.
Así no nos incomodan, ni tenemos que incomodar a nuestra cabeza con aquellas preguntas que no tuvieron respuestas o con aquellos planes que nunca se ejecutaron. Y con esta situación también aparece la rumiación, ese fantasma invisible que aparece a manera de bucle, con preguntas de ¿y si lo hubiera intentado? Y no a manera de reflexión, no para encontrar una sanación, no para buscar una respuesta como tal. A veces simplemente aparece como un modo de tortura, de recordarnos una y otra vez por qué no hicimos esto. Y con el tiempo nos empezamos a reprochar, ¿qué habría sido si yo? Pero no hay respuesta porque simplemente no lo hicimos. En aquel momento, cuando yo decidí desprenderme de esta idea, realmente no me dolió, porque yo creía que el hecho de que yo no supiera ejecutar una idea era la razón por la que yo me estaba paralizando. Cuando decidí poner fin a este vínculo que tenía con esta persona, empecé a revalorizar todas aquellas cosas que no había podido hacer, por miedo, por crítica, porque no me sentía apoyada y porque dentro de este cerebro racional, lo mínimo que una persona espera es que cuando tú tengas un sueño, las demás personas a tu alrededor que dicen amarte tanto, te apoyen. Me sentía triste porque había pensado que había desperdiciado una oportunidad que pensaba que no podía volverse a dar. Sentía que ya estaba tarde, que mientras muchas personas decidieron hacer algo que yo había soñado, yo me había quedado estancada, estática, sin hacer absolutamente nada. Y estuve triste, como naturalmente estaría cualquiera. Así que decidí seguir con mi vida de la manera más común posible, como todo el mundo, con un trabajo convencional, con malos jefes, con remuneraciones muy pésimas pagadas, con momentos de incomodidad constante, pero también haciendo algo que realmente amaba y aún amo. Y ese pensamiento de que aún estaba haciendo algo que quería era lo único que me mantenía firme. Y ahora que ya lo puedo mirar en retrospectiva, siento que habían tantas cosas que tenía que haber hecho y que no las hice, pero que hoy por fin puedo hacerlas. Que ya no me siento estancada, que hoy tengo la oportunidad de cambiar todo eso que a mí me estaba doliendo, que hoy puedo reconstruir algo que realmente anhelaba construir. Y yo había pensado que había guardado esto dentro de mi memoria, como un secreto, como algo que realmente nadie sabía, hasta que conocí a la persona que me encaminó en esto, que me enseñó desde cómo usar una cámara hasta cómo editar. Cuando esta persona me preguntó qué era lo que yo realmente quería hacer, yo le había contado todos mis proyectos respecto a mi educación superior y a mi ambiente laboral, que yo creía que en ese momento aún resultaban ser un poco inalcanzables, pero que eventualmente se iban a dar. Y adicional a todo ello, me interesaba esto, la creación de contenido. Sentía que tenía tantas cosas que decir, tantas cosas que transmitir, y con estudios detrás, sentía que había tantas cosas que yo podía enseñar, con las que yo podía conectar contigo, y para mí eso era suficiente. No sé cuál fue la impresión que le di a esta persona, pero desde que se enteró cuáles eran mis aspiraciones y qué era lo que yo quería alcanzar, no dudó en acompañarme en cada uno de los pasos que di. Y cuando estás un poco perdido, o muy perdido, parece que ni siquiera puedes caminar o transitar el camino que deseas, sino únicamente el que se te ha impuesto. Y cuando recuerdo ese momento en específico, aún siento tristeza, a veces siento culpa por no haberlo hecho antes, a veces siento enojo. Es una emoción que, conforme pasa el tiempo, casi ya no aparece. Y la vergüenza es algo que constantemente me pasa, pero que me la trago y vivo con ello, porque no quiero que este sentimiento de miedo y de vergüenza me paralicen una vez más. Ahora ya no es nadie más que está detrás o al lado mío deteniendo este sueño, y no quiero ser yo la persona que lo detenga, porque claro que me da miedo fracasar, como a todo el mundo o como a la gran mayoría, pero no por miedo a fracasar no lo voy a intentar, porque la única persona que después de no haberlo hecho se decepcionó fui yo. Nadie más alrededor sabía que era lo que yo quería, y yo era la única persona que estaba decepcionada de esto, de no haberlo hecho. Hoy en día decidí hablar de esto porque para mí es importante sanar esta idea de mí. Y hablar de esto es como el primer paso. Hablar de las cosas que nos duelen, además de sanarnos a nosotros mismos, también nos ayudan a conectar con los demás. Porque allá afuera hay otras personas que están teniendo un emprendimiento, que están empezando en un nuevo trabajo, que están eligiendo una carrera, que están pasando por cualquier tipo de duelo y tal vez no lo están pudiendo hablar. Porque aunque hoy no has podido concretar una idea, no has podido ejecutar algo que realmente anhelabas, no es necesario que dejes de soñar. Soñar es algo maravilloso, porque te permite salir de la realidad, te permite salir del molde en el que nos han establecido y en el que nos quieren perpetuar.
Soñar te permite ver más allá, generar ideas grandes, expectativas gigantes, crear versiones de ti, de tu futuro, de tu vida, de tu casa, de tu familia, versiones que hoy no tienes, pero que puedes alcanzar. Soñar a mí me permite conectar con mi niño interior, porque yo sé que siempre he deseado más, que quiero tener una voz, que quiero que la gente escuche. Y creo que uno de los actos más bondadosos que como humanos podemos hacer es soñar. Y soñar para nosotros, soñar en grande.